Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy vamos a tener una charla sobre conceptos de sustentabilidad básicos aplicados a paneles SIP. Soy Adrián Murphy, ingeniero civil, representante en Buenos Aires de Tau Paneles, eh, y nos acompaña en esta ocasión el arquitecto Nahuel Otero, representante de La Pampa. Y bueno, con él vamos a estar hablando sobre estos conceptos básicos, eficiencia energética y otros temas. Buenas tardes, Adrián. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Nahuel? Sí, yo te Bueno, escucho vamos a a vos ver que decir queremos que que esto va a salga, ser. que salga didáctica la charla. Sí, vos decís que va a ser básico, yo ya sé que esto viene bastante con cuerpo, así que va a estar bueno, me parece. Algo estuve chusmeando de la presenta. Bueno, bueno, acá hay un índice de temas que vamos a tratar, un poco la situación mundial en la materia, conceptos de sustentabilidad. Hablaremos sobre temas relacionados a la envolvente, eh, temas relacionados a la pared ideal, cómo conseguirla, calidad de aire interior y concluiremos con la ventilación en los paneles SIP. En el mundo, la forma de concebir una vivienda está cambiando y ha concluido el tiempo de construir sin importar cuánto se gasta en acondicionar una vivienda, sin tener en cuenta el consumo de energía, y ha tomado protagonismo la calidad del aire interior y el bienestar de la gente que lo ocupa. La tendencia mundial es construir incorporando criterios de eficiencia energética, eh, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2, y para eso se utilizan criterios bioclimáticos, y se utilizan energías provenientes de fuentes renovables. Esto está incorporado en la mayoría de los códigos de los países desarrollados, como pueden ser Estados Unidos, Alemania, Canadá, Australia, eh, y ya están en vigencia y en uso en todos sus códigos de edificación. Este El objetivo. paradigma Sí, sí, es Nahuel. interesante, cómo se ha cambiado la arquitectura, se ha notado mucho, ¿no? El giro de haber salido de cuando hablábamos, me acuerdo de que nombrábamos edificios inteligentes, ¿no? Y en realidad se valen de unos equipos monstruosos de aire acondicionado para poder controlar los problemas que generaban sus propias envolventes y estructuras con esos consumos de energía. Y hoy todo lo contrario, ¿no? El objetivo es poder consumir menos. Exactamente, exactamente. Y bueno, también hay una tendencia a utilizar materiales sustentables, materiales reciclados. Todo esto hace que se reduzca la huella de carbono. Las emisiones de CO2 en el mundo, digamos, comenzaron a dispararse a partir de la revolución industrial, pero más precisamente en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, se dispararon de forma exponencial. En el gráfico pueden observarse en forma muy clara las emisiones acumuladas año tras año. Y los países que lideran un poco el ranking de emisiones son Estados Unidos, China y Rusia. Eh, para dar un ejemplo de lo que es el mundo, digamos, los países desarrollados, España, como miembro de la Comisión de la Unión Económica Europea, en septiembre de 2020 promulgó un nuevo código de edificación en el cual todas las edificaciones nuevas o recicladas tienen que tener un consumo nulo de energía. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de la energía que consumen deben venir, digamos, de fuentes renovables, ya sea solares, eólicas, etcétera. Eh, Implica una utilización de un alto grado de aislación térmica, un alto grado de hermeticidad en la envolvente, todo tendiendo a reducir al máximo las emisiones de CO2 hacia el 2030.
que es un poco el objetivo de todas las naciones del primer mundo. Para dar una idea de lo que implica esto, el estándar que se usa en España es un estándar de casa pasiva, un estándar passive house. Entonces, para poner un poco en números lo que significa esto, en una construcción de 200 metros en Buenos Aires, por ejemplo, el consumo de calefacción en un año está en el orden de 140 kilowatts metro cuadrado año. Si construyéramos esa casa con paneles SIP, se reduce a 80 kilowatts metro cuadrado año, pero para lograr el estándar europeo, el estándar español, debería tener 15 kilowatts metro cuadrado año. Esto da una idea de lo exigente que es los nuevos códigos del primer mundo, digamos. Acá se aplica un dicho que dice que la energía más económica es la que no se consume. De nada sirve hacer una casa llena de vidrios, muy simpática, muy linda desde el punto de vista del diseño, pero que para ello, como decía Nahuel hace un rato, consuma una enormidad de energía. Argentina está dando sus primeros pasos bastante lentos en materia de eficiencia energética, pero hay leyes que son ya de bastantes años que no tienen una aplicación, digamos, demasiado intensiva, ya sea por los profesionales ni por las autoridades que deberían controlarlas. Buenos Aires tiene una ley que es la 13.059, que rige todo lo que sería eficiencia energética y control hidrotérmico de envolventes, con una ley ya promulgada, ya en vigencia, pero que tiene muy poca aceptación o cumplimiento. Otras provincias como Santa Fe son también un poco líderes en cuanto a este cambio, y tienen tanto ordenanzas a nivel de Rosario como leyes de etiquetado de eficiencia energética de viviendas, que hacen un poco, marcan la punta, digamos, en cuanto a cumplir, digamos, con normas, digamos, de eficiencia. El etiquetado energético de viviendas se está intentando instaurar en todas las provincias del país, ya ha sido promulgado en varias, y se espera que prontamente pueda ser de cumplimiento obligatorio para todas las viviendas que se compran o se vendan, ya sea departamentos como casas. Y va a ser un poco el antes y después en cuanto a la forma que la gente va a ver una casa, porque las casas van a catalogarse de alguna manera en eficientes e ineficientes. Entonces va a estar como bueno para empezar a instaurar el tema de la eficiencia energética, la hermeticidad, la aislación térmica, etc. En este sentido, me parece interesante volver a destacar otra vez esta cuestión del cambio de paradigma, digamos, en este caso asociado, ¿no?, digamos, a tratar de consumir menos energía. Durante mucho tiempo tratamos de pensar cómo podemos consumir menos energía a partir de cómo se generaba, ¿no? Desde dónde, qué era más eficiente como generación. Después vino como ese cambio de paradigma que se empezaron a enfocar en el consumo. Ahí es cuando entran a aparecer todos estos estándares de control de, por un lado, el residencial, digamos, o la residencia o la vivienda en el consumo de energía para calefacción, para agua caliente sanitaria, pero también eso se vio aplicado y mucho, y lo conocemos, digamos que lo conocemos más a la ley de etiquetado en nuestro país por el etiquetado de los electrodomésticos, ¿no? Para la reducción del consumo de energía también, pero es una política que apunta hacia el mismo sentido, reducir el consumo de energía en el último eslabón de la cadena, que no es ni la generación ni la distribución, pero sí el consumo, haciendo más eficiente
el punto donde realmente se consume la energía. Sí, aparte hay otros temas a resolver. Por ejemplo, uno en una casa genera energía en exceso con paneles solares y no tiene forma de vender la energía al proveedor, porque en vez de pagarte a vos lo que vos tenés de energía en exceso con la misma tarifa que la pagás vos, te la paga con valores de mayorista, con lo cual es una ridiculez. Entonces, eso también atenta a que la gente no quiera invertir por ahí en paneles solares porque no va a poder obtener un rédito en caso que tenga un exceso de generación. Así que bueno. Sí, es todo un tema que amerita su charla específica, ¿no? Pero como resumen podemos decir de que sí, de que en el caso del etiquetado energético, toda aquella energía que produzcamos, digamos que básicamente que resta directamente de la cuenta para mejorar el etiquetado de la vivienda. Exacto. Bueno, ¿cómo se logran esos estándares de eficiencia energética? Bueno, básicamente son tres aspectos que hay que evaluar. El primero, el diseño bioclimático. El diseño bioclimático es diseñar teniendo en cuenta condiciones climáticas y teniendo en cuenta los recursos naturales como el aire, el viento, el sol, la vegetación. Eh, Quizás esto en la antigüedad se tenía en cuenta, o sea, las construcciones de hace muchos años tenían conceptos de diseño bioclimático que con el correr de los tiempos, de la modernidad, fueron dejándose de lado. Sin ir más lejos, hace no muchos años se construían las paredes con ladrillos dobles de mampostería. Eso prácticamente se ha dejado de usar. Este, entonces, la modernidad hizo que se fueran cambiando usos y costumbres y hoy por hoy no se ve mucho diseño bioclimático en la construcción de casas. No sé si, Sí, Nahuel, sobre querés todo en esto, digamos, hay una condición fundamental que lo cambia todo en la ecuación energética de un proyecto que tiene que ver con considerar las orientaciones del sol y las protecciones solares, que lo cambia completamente todo, ¿no? Después podemos ponernos a hablar si las aberturas son de buena calidad, si los muros son de buena calidad, pero el tamaño, la forma, la ubicación de las aberturas lo hace todo, así como la orientación de la propia vivienda. Obviamente que son muchísimos temas y da para otra charla más, pero si tenemos protecciones solares que nos dan contra la casa, que nos tiran sombra, si tenemos los vientos predominantes, ¿no? Un montón de cuestiones, pero es lo básico que yo creo o quiero creer de que esto se está volviendo a tener en cuenta a partir de todo este cambio que estamos vivenciando. exacto. El segundo punto a tener en cuenta es la hermeticidad del envolvente. La hermeticidad no es más ni menos que el pasaje de aire a través del envolvente de un edificio. Eh, este aire trae consigo, digamos, el pasaje de humedad y de agua, y aparte del aire en forma, digamos, no deseada, digamos, o incontrolada. El tercer punto a controlar también es la aislación térmica para mantener una vivienda con las condiciones térmicas adecuadas. Esto ya vamos a ampliarlo un poquitito. Bueno, hablaremos sobre algunos conceptos de sustentabilidad y termodinámica como para tenerlos en cuenta. Desde el punto de vista energético, un edificio eh, es un sistema termodinámico sometido a múltiples y variadas influencias físicas, que está limitado por un envolvente, la cual permite el paso de masa y energía a través de ella, y su consumo energético estará dado por las ganancias solares,
las ganancias propias de las personas y el equipamiento que tiene la casa adentro, y las pérdidas o ganancias que tiene el envolvente a través de a través de su superficie. Tenemos que tener en cuenta que una envolvente hermética hace que un edificio se mantenga seco, que no pase humedad a través de ella, y es sinónimo de eh, una casa eficiente, sin fugas, sin ingresos indeseados. Sí, en esto hay que pensar también de que cuando hablamos de aislación o de intercambio con el exterior, estamos hablando de todo el arco del año, digamos, de los cambios de estación. Entonces, no es solo, eh, digamos, para el invierno, sino también para el verano, ¿cierto? El mecanismo de aislación es tratar de que en verano el calor no entre y en invierno el calor que generamos dentro no salga. Exacto. Bueno, los materiales se pueden dividir en función de su propiedad física en transmisores de calor o aislantes de calor, digamos. Eh, o sea, la conductividad térmica o la resistencia térmica es cuán fácil pasa el calor a través de un material. Vos vas a tener, por ejemplo, que un material como el EPS de 7,5 centímetros, en cuanto a su aislación térmica, equivale a un ladrillo de 1,70 m. Ahí te das cuenta cuando un material es aislante y cuando un material no lo es, o lo es menos, digamos. Eh, ¿Cuáles son los Por ahí no sé, beneficios de... Perdón, sí. no sé si es necesario aclarar que el EPS es el poliestireno expandido, ¿no? El llamado Hace falta comercialmente aclarar. Tergopol. Sí, por ahí no la sigla. Pero bueno, esa aclaración que haces que, digamos, de la especificidad de los materiales, y por ahí es una ventaja si está bien usado en los sistemas constructivos en seco. Exacto, exacto. Y desde el punto de vista térmico estábamos hablando. Los beneficios de una hermeticidad, bueno, el primero y fundamental es mantener la temperatura durante más tiempo, o sea, una casa hermética evita pérdidas de energía o ganancias de calor o de frío durante mucho más tiempo. Optimiza los sistemas de acondicionamiento de aire y ventilación, evita la migración incontrolada de vapor de agua que trae consigo el riesgo de condensación, aumenta la vida útil del edificio por mantener el edificio más seco, reduce el riesgo de sustancias nocivas a través de esas filtraciones y bueno, reduce las corrientes de aire indeseadas y disminuye la transmisión de ruidos. ¿Cuáles son las pérdidas de un envolvente? Bueno, básicamente cubiertas, paredes y pisos, pero también tenemos puentes térmicos, filtraciones a través de rendijas, de fisuras, a través de ventanas. El mayor porcentaje de pérdida lo tienen los techos, seguidos por las paredes y las ventanas. Los porcentajes que figuran acá son simplemente orientativos y van a depender de los materiales y de cómo esté construida la envolvente. Eh, También Pero eso de ¿Perdón? esto de la cubierta es fundamental. Cuando llegamos al techo, digamos, la quinta fachada es la más expuesta a la pérdida y a la ganancia, ¿no? Varía dependiendo de la orientación en la que se encuentre, de la altura del lugar, un montón de cosas, pero cuán importante es aislar correctamente la cubierta, que por ahí no es tan considerada como cuando hablamos de las paredes, por ejemplo, de las aberturas, ¿no? Exactamente. Y también ten en cuenta las filtraciones por renovaciones de aires y ventanas, que también tienen un porcentaje importante. Las ventanas, por ejemplo, se dice que una envolvente eficiente debería tener un 12, un 15% de su superficie en ventanas y no más. En cuanto uno aumenta esa cantidad, empieza a perder eficiencia.
Y las pérdidas por puentes térmicos también hay que tenerlas en cuenta porque pueden llegar a ser importantes. Los pisos también depende del lugar, o sea, Buenos Aires tiene un piso que en general mantiene una temperatura bastante buena durante todo el año, pero lugares como Bariloche, Ushuaia tienen muchos meses de pisos fríos y es conveniente también considerar una aislación térmica en ellos. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre condensación. Para definir condensación, uno puede decir que una masa de aire tiene per se una cantidad de vapor de agua. A medida que la temperatura disminuye, esa cantidad de vapor de agua va aumentando en volumen hasta un momento en el cual no puede aumentar más, se satura y alcanza su, digamos, máximo grado, que es donde se produce un cambio de estado físico, de gaseoso a líquido, y se produce la condensación. En este ejemplo, por ejemplo, una masa de aire de 30 grados centígrados con 28% de humedad relativa, al disminuir a 20, su humedad relativa aumenta la masa de agua, y al bajar a 10 grados alcanza su saturación, donde se produce la condensación, que aparece como gotitas de agua, esa temperatura se la denomina temperatura de rocío. Esto se ve en el gráfico psicométrico, que es un poco aterrador, pero que es relativamente sencillo de usar, donde, por ejemplo, en el rojo se puede observar que una ambiente a temperatura de 19 grados centígrados con un 50% de humedad relativa, llevando en el eje de las X hasta la curva de saturación, se puede obtener que la temperatura de rocío es de 8,2 grados centígrados. Acá se ve cómo se disminuye la temperatura hasta alcanzar la saturación, que se produce de 19 a 8 grados centígrados. Siempre el flujo de humedad va de la parte más caliente a la parte más fría. La humedad siempre va de la parte más húmeda a la parte más seca. Y el flujo de aire va de la mayor presión a menor presión. Estos son conceptos que son piolas para conocer, para, por ejemplo, determinar si una barrera de vapor es útil o no. Depende de la condición del año, inclusive. Entonces, está bueno tener en cuenta estos tres conceptos que por ahí pueden verse en este grafiquito, en el cual separamos el verano del invierno. En el verano, el flujo de vapor de agua va del exterior al interior. El máximo riesgo de condensación se produce en el interior del edificio. Mientras que en el invierno es al revés, el flujo va del interior al exterior, de mayor temperatura a menor temperatura, y el máximo riesgo de condensación se produce en el exterior de la envolvente. Otro tema también a considerar es que la condensación no es un fenómeno del verano o del invierno, sino que es un fenómeno de todo el año. O sea, uno puede ver el pasto en el verano mojado, producto del rocío, bueno, ese es un fenómeno de condensación, y también puede producirse en una temperatura intermedia en primavera o en otoño, con 15 grados de temperatura, puede un vidrio producir condensación. Las distintas formas de humedad, bueno, uno puede tener humedad por presión hidrostática, por capilaridad, por pasaje de humedad a través de fisuras o grietas, por sales higroscópicas cristalizadas, esto se da en las construcciones húmedas, mampostería, hormigón, etc. Y el agua que se utiliza en el proceso constructivo. Ahora transitaremos un poquito sobre algunos aspectos como para determinar cómo sería la pared ideal. Para poder
definir una envolvente bien diseñada, hay que tener una serie de controles sobre ella. El primero es el control sobre el agua, el segundo sobre el aire. Si uno no tiene control sobre el agua, tener control sobre el aire no tiene sentido porque una construcción húmeda es sinónimo de una construcción mal hecha y que, digamos, no tiene sentido cualquier otra cosa que se le haga. El tercer punto es el control de vapor del agua y el último punto es el control de aislación térmica. Si uno no controla los tres primeros, la aislación térmica, por más que sea buena, no tiene sentido. Y esto lo veremos por ahí en este ejemplo, en el cual uno, a través de un ensayo en una placa de Durlock, puede determinar la importancia o la relatividad de la importancia entre el agua, el aire y el vapor de agua. En un invierno, a través de una placa de Durlock, por difusión o por capilaridad, pasan solamente 1/3 de litro de agua en todo un invierno. En cambio, si uno tiene un agujerito de 1 pulgada por 1 pulgada, en ese mismo invierno va a obtener 30 litros de agua. Acá lo que se manifiesta es que el control del agua es importantísimo, pero de los dos controles siguientes, el más importante es el control del aire. O sea, el control del aire que pasa por fisuras, agujeros, cajas de electricidad, etc. Por ahí no es tan importante lo que pasa a través de una superficie de pues en este caso un Durlock. ¿Pueden los sistemas tradicionales, y acá hay una pregunta, digamos, bastante capciosa, obtener parámetros de eficiencia energética? Bueno, claramente no. Las imágenes son demasiado como dramáticas, pero son ejemplificativas de lo que pasa en una construcción tradicional. Hay fisuras, hay rajaduras que son propias del material, hay absorción por capilaridad, y hay sales higroscópicas que producen una humedad residual que es prácticamente imposible de secar con el tiempo, sobre todo en lugares como Buenos Aires, que tiene un alto contenido de humedad todo el año. No tiene el periodo en que se humedece la pared, es mucho mayor al periodo de secado de la pared. De repente en lugares muy secos, como el norte o Neuquén, de repente la mampostería permite que tenga su periodo de secado. Claramente las construcciones que pueden llegar a tener eficiencia energética están del lado de la construcción en seco. En Argentina hay básicamente 3 sistemas: el entramado de madera, el steel frame y los paneles SIP. Los paneles SIP es un poco la evolución del entramado de madera americano, que buscó más rapidez y mayor aislación térmica que el entramado. Para que estos sistemas funcionen, deben cumplirse los controles que habíamos nombrado, y deben cumplirse también un orden determinado en cuanto a cómo se arma ese envolvente, que en general son capas, no es una sola, como en el caso del ladrillo, una sola capa, sino que son muchas láminas o muchas capas, digamos, que se van como agregando, y el orden de esas capas es muy importante a la hora de lograr una buena envolvente, una buena eficiencia energética. No sé si Incluso Nahuel porque querés. tenemos cada uno de esas capas son específicas para resolver una situación particular, ¿no? Esta es como que es un sistema, a mi criterio, mucho más técnico. Sí, y moderno también, o sea, en definitiva, si bien el entramado de madera en Estados Unidos tiene muchísimos años, la modernidad que aportó, o sea, la necesidad de que la gente esté en una casa seca y aislada,
es un fenómeno del año 60 para adelante. O sea, antes no, el entramado de madera no tenía aislación térmica, o sea, no se consideraba aislación térmica dentro de un edificio. Recién a partir del año 60 se empezaron a incorporar elementos para lograr que la gente estuviera mejor, para que se consumiera menos energía, y la crisis, creo, energética actual, que ya lleva muchos años, ¿no? Hizo que se busque esa eficiencia energética de manera más profunda, ¿no? Y claramente los sistemas tradicionales no la pueden cumplir. Por eso nosotros hablamos de cambio de paradigma, de que debería haber una revolución en el cambio en que se construye en Argentina, ¿no? Porque claramente no se puede seguir construyendo de la misma manera. Eh, la Sí, pregunta de la... sí, estando hecha la ley, digamos, no se cumple, tampoco es medio complicado pretender que se cumpla cuando hay unas leyes de mercado, digamos, que de alguna manera te dictan o te piden otra cosa, ¿no? Que tienen que ver con con el valor de la obra, con la economía de una obra, y ahí es donde se hace más fuerte el SIP en comparativa o los sistemas constructivos en seco, digamos, ¿no? Para con una obra de construcción tradicional. sin duda. Eh, me Sí, estaba y hablando también el hecho que la se ley de Buenos subsidie... Aires. ¿Perdón? Sí, la ley de Buenos Aires, por ejemplo, tengo entendido que no admite el bloque cerámico como muro para exterior, no cumple la norma. Y no porque no llegás, o sea, si bien la norma argentina es una norma que utiliza, digamos, un criterio estacionario de cálculo. ¿Qué quiere decir? Que se calcula la eficiencia en un momento solo, o sea, tomando temperaturas y humedades relativas promedio, mientras que las normas europeas se basan en un criterio dinámico, en el cual se actualiza hora a hora, día a día, mes a mes, en los parámetros, y es mucho más exacto el cálculo. Ya partiendo de la base que la norma IRAM, digamos, es un tanto anticuada, sumado a lo que vos decías de la economicidad, digamos, de la gente busca economía y busca reducir costos a toda costa, y aparte con una tarifa, por ejemplo, en Buenos Aires subsidiada, quizás en otros lados del país no lo es tanto, pero el gas y la electricidad en Buenos Aires es muy, muy barato, o sea, entonces hace que la gente tampoco invierta por ahí en, en tener una casa mejor, digamos, ¿no? Pero es una tendencia mundial, o sea, esto no hay, más tarde o más temprano se va a empezar a imponer. Este, Sí, o incluso frenan la velocidad del cambio, estas cuestiones, digamos, sí, porque no nos sí, hacen dar cuenta, digamos, lo mismo pasa con el agua también, ¿no? El consumo del agua, algo que lo vemos como tan natural de todos los días y sin embargo es un recurso valioso y bueno, con lo mismo pasa con la electricidad, como vos decís, el gas, ¿no? Por ser tan subsidiados, digamos, por ahí, a mi criterio se demoran ciertos procesos que tendrían que ver con esta actualización o este cambio profundo que requiere la construcción, pensándolo, digamos, a disminuir el consumo de energía. exacto. Bueno, a ver, ¿por qué decimos que los paneles SIP son de alguna manera la pared ideal? Porque cumplen con los requisitos de control del envolvente que hemos mencionado, pero también cumplen con la forma en la cual están ubicados los elementos. Nosotros tenemos, por un lado, un envolvente tiene que tener la aislación térmica e hidrófuga lo más afuera posible, de forma continua y sin ningún tipo de interrupción. Esto en la realidad es muy difícil de llevar a cabo, y los paneles cumplen con un alto grado de eficiencia, digamos, ya que tienen una continuidad que no la tiene otro sistema en cuanto a su aislación térmica, no tienen mucho menos puentes térmicos que el balloon frame o el entramado de madera o el steel frame, que es peor todavía, por tratarse de que utiliza elementos metálicos altamente conductores
del calor y del frío. Entonces, una pared ideal, digamos, tiene que tener una envolvente aislada, una envolvente que tenga una protección hidrófuga eh, por fuera, pero a su vez también que tenga una cámara de aire. ¿Por qué? Porque el revestimiento exterior es pasible de absorber humedad o de que pase humedad o agua a través de su masa, digamos. Y la cámara de aire lo que hace es, que es una cámara de aire ventilada, es que es un reaseguro que precipita el agua que pueda llegar a pasar, o si fuera humedad, hace que esa humedad se seque a través de la ventilación que tiene. Y es por eso que decimos que es un sistema ideal, digamos, en el cual se compone de un núcleo aislado, una cámara de aire y un revestimiento exterior. Y ese orden a veces en otros sistemas se ve alterado. Por ejemplo, en steel frame o en balloon frame es muy común ver que sobre el panel, digamos, aislado, se coloca pegado encima, digamos, sin cámara de aire, algún revestimiento exterior. Y esto hace que la probabilidad de que la pared se moje es mucho mayor que en el caso de tener una cámara de aire ventilada. Incluso el Eh, aporte de esa cámara ventilada, pensándolo en el golpe del sol, ¿no? exacto. Sí, porque genera un aislante térmico adicional, ¿no? Aparte. Tal cual. Esa cámara ventilada en general tiene que ser más de 1 centímetro, o sea, menos de 1 centímetro no cumple su función. Nosotros en los paneles SIP utilizamos más espacio, alrededor de 4 centímetros, 5, dependiendo el cepillado de la clavadera. Eh, pero bueno, son conceptos que son innegociables para lograr una pared ideal. Un tema muy importante tener en cuenta es que un aislante tiene que estar aislado del agua. O sea, un aislante que esté en contacto con el vapor de agua, con la humedad o con el agua propiamente dicho, eh, pierde rápidamente su eficiencia. Un 1% de agua en un aislante se traduce en un 30% de pérdida de aislación térmica. Con lo cual, esto es una cosa muy importante a tener en cuenta. Por ejemplo, el sistema AVES, para dar un ejemplo, tiene esa gran desventaja. O sea, el AVES es un sistema de un núcleo de EPS o de telgopor como aislante, que pueden tener 2, 3, 4, 5 centímetros, y encima se le hace un base coat con una malla y un revoque arriba. Ese base coat y esa malla y el revoque son cementicios, o sea, tienden a copiar fisuras importantes y por capilaridad empiezan a absorber agua creciente con el correr del tiempo. O sea, el material exterior es un material con cierta aislación hidrófuga, pero que se va perdiendo esa capacidad y en poco tiempo empieza a chupar agua el EPS y empieza a perder su eficiencia. El steel frame tiene el AVES como condición porque la cantidad de puentes térmicos que tiene a través de los parantes metálicos hacen que es necesario para que tenga un cierto grado de eficiencia aplicarle un sistema de aislación adicional al de la pared, cosa que en el panel no ocurre. El panel es el panel, tiene el espesor que hace falta por la zona, puede ser 70, 90, 110, 115 milímetros, pero está debidamente protegido a través de una membrana, que ahora vamos a hablar de esa membrana. Esa membrana es una membrana que evita el pasaje del aire y el agua hacia adentro, o sea que protege a la pared, digamos, pero a su vez permite que el OSB, que es de la cara exterior, respire hacia la cámara de aire. Entonces, si uno tuviera un revoque, no permitiría respirar, por ejemplo. La cámara de aire permite que el OSB, que es una madera que es pasible de que se produzca algún deterioro por humedad o por agua, permita respirar hacia la cámara de aire.
Entonces es fundamental también contar con una membrana importante, una membrana que en general son importadas, las membranas nacionales no tienen el grado de tecnología, digamos, que esto requiere, es vital esta parte del sistema. Nosotros utilizamos las membranas Rotoblas, que bueno, cumplen con esta función. Esta cuestión de las cámaras de aire, digamos, también es una distinción, digamos, que es importante aplicar y respetar, porque incluso entre distintos constructores de SIP, no siempre se respeta la cámara de aire. Y pasa esto que vos decís, de que a veces por hacerlo más barato, ¿no? Se opta por un ACE, determinación sobre el panel SIP, que queda pegado o adherido el tergopol a la membrana y terminado con una lámina altamente impermeable, como es un revoque texturado generalmente, ¿no? Que lo que hace es no solo cortar la respiración del panel o de la casa hacia afuera, sino que también que cualquier agua, como decías vos, que se puede llegar a meter ahí en el medio, no tenga por dónde salir o escapar por estar confinada, digamos. Y el revoque en general es también un material que de alguna manera es un tanto viejo, digamos, y que no está a la altura, digamos, de estas tendencias modernas de construcción, porque precisamente es un material que absorbe agua. Entonces uno lo que trata de hacer es evitar que la casa se humedezca, que le entre agua, digamos, y el revoque no lo permite, lo permite, digamos. Entonces es como que, sobre todo en Buenos Aires, que hay una tendencia terrible a usar tarquini, usar revoques, es una cosa que se debería empezar a dejar de usar, digamos, usar materiales como el siding, como la chapa, la madera, y en la medida que se difunda cada vez más como se está difundiendo la construcción en seco, por suerte, van a aparecer muchos materiales de otros países que van a hacer que haya una oferta mucho mayor. Sí, yo Eh, creo que todo esto va de la mano de la que aparezca una oferta de digamos, muchas variantes de terminaciones exteriores, ¿no? Que es lo que está exacto. faltando un poco, interpreto yo, en el mercado nacional. Pero bueno, es como vos decís, cuando recién empezaron a aparecer los eh, texturados plásticos, digamos, ¿no? O pinturas plásticas de revestimiento para exterior, que yo les decía en el momento que son las membranas de pared, en definitiva, ¿no? Porque si Sí, nos subimos a cualquier terraza vemos todo lleno de membranas de aluminio, con un montón de cosas. Bueno, las paredes lo mismo, nada más que tiene una textura que vos elegís y le elegís el color, pero termina mm, siendo, digamos, una solución o un parche para todos esos problemas estructurales que hay detrás en el sustrato. sin duda. Hay una ley que dice que si se moja debe secar, de lo contrario se enfermará y eventualmente morirá. Esto se aplica un poco a todo, o sea, pero en la madera, que por ahí tiene a veces eh, el karma de decir que la madera se pudre, la madera, hace poco salió un aviso de una vivienda de 1300 hecha en madera, que está impecable, está todavía en pie. La madera es un material totalmente, no solamente ecológico, sino que es un material, digamos, digno de tener en cuenta y que cada vez más se está imponiendo, digamos, ¿no? Así que bueno. Ahora hablaremos un poquitito sobre calidad de aire interior. La calidad de interior de una vivienda está medido a través de la temperatura, de la humedad ambiente, de la velocidad del aire y de la concentración del dióxido de carbono. Para lograr condiciones de confort, y entendemos por condiciones de confort que no todas las personas tienen la misma condición de confort, este, podríamos decir que en verano para la temperatura debería estar en el entorno de 23 y 25 grados, en cuanto a la humedad entre el 45 y el 60%, mientras que en invierno entre 21 y 23 grados centígrados y la humedad entre el 40 y el 50%. La concentración de CO2, si uno toma, digamos, el exterior, se respira 400 partes por millón,
hasta 800 es normal, digamos, en una vivienda podría llegar a 800 sin ningún problema, y el límite está dado en 1000 partes por millón. Acá hay una linda anécdota para contar y para un poco reflejar lo que implica el tema del CO2 en un ambiente cerrado. Una pareja en una noche en una habitación normal, digamos que tiene todo cerrado, habitación, digamos, 4x4, 3x3, en 8 horas de sueño, digamos, producen 3000 partes por millón. Esto implica que la concentración del CO2 en un ambiente cerrado, con gente o con mucha gente, puede producir que el ambiente se transforme en peligroso, digamos. En cuanto a envolventes muy herméticas, esta condición es aún más relevante, o sea, se magnifica más todavía, y es donde ahí tendríamos que pensar en poder las envolventes herméticas ventilarlas, ya sea de forma manual, en forma periódica o con algún sistema de ventilación eh, mecanizado, digamos. La norma IRAM establece niveles de confort en recomendado medio y mínimo, y es un poco lo que estuve recién comentando, y lo hace a través de un gráfico, en el cual puede verse el área de confortabilidad y el área, digamos, que no lo es. Eh, Ventilación en paneles, sí. Bueno, es de vital importancia poder ventilar una envolvente hermética, como recién acabamos de decir. La manera más natural, digamos, es utilizar la ventilación forzada de los vientos, utilizando los vientos dominantes. Eh, Esto, independientemente de tener un sistema de ventilación mecanizado, está bueno tenerlo porque es una forma gratis de lograr en momentos como el otoño o la primavera, que el requerimiento de calefacción o de refrigeración no es importante, lograr grados de confort importantes no solamente de renovación de aire, sino de temperatura. Eh, Acá hay unos criterios de diseño de ventilación forzada que está bueno tener en cuenta. Y un poco el gráfico marca la velocidad del aire con colores. El azul es el de menor velocidad y el rojo es el de mayor velocidad. Pero puede apreciarse que en una ventilación cruzada, enfrentada, no es la mejor situación, sino que la mejor situación es cuando uno tiene una ventilación cruzada, pero en dos caras distintas. Esto es interesante para estudiar cuando uno diseña una casa, a través de los vientos dominantes, lograr esa ventilación que hace que mejore las condiciones de confort y de temperatura. Eh, la ventilación de paneles SIP puede ser, como dije, mecánica o manual, digamos. Obviamente la mecánica es medible, puede servir para humedades relativas elevadas, es programable, con lo cual uno puede llegar a parametrizar el grado de ventilación y de volumen de ventilación, y obviamente se logra la mayor eficiencia energética. En el caso de la ventilación natural también tiene sus contras porque, por ejemplo, en invierno o durante la noche es muy difícil ventilar una casa. Aunque en invierno habría que hacerlo en forma periódica durante el día, por lo menos. Entonces, hay productos que son relativamente modernos, que están en los países desarrollados, pero que en Argentina ya están empezando a aparecer, que son sistemas de ventilación BMC, que lo que hace es, a través de una bomba de calor, tomar aire del exterior en el mismo volumen que el volumen que se extrae del interior. Entonces uno puede lograr que todas las habitaciones de una casa mantengan un grado de ventilación regulado,
con una cantidad de ventilaciones por hora. Eso se parametriza, se estudia y se establece. Pero la ventaja que tiene en estos sistemas es que la bomba de calor lo que hace es que la temperatura del aire exterior, que no está acondicionada, se mezcla no físicamente, sino a través un contacto, como si fuera un sistema de refrigeración, se mezcla con el aire viciado, caliente o acondicionado que sale, reduciendo el impacto que tiene incorporar aire no acondicionado a una vivienda, sea en verano o en invierno. Con estos sistemas, digamos, se logran optimizar, digamos, tanto sistemas de refrigeración como de calefacción, que son anexos al sistema de ventilación. ¿Vos tenés algo, Nahuel, más para...? Pues ya Yo estamos estoy terminando. aprendiendo con vos acá, te estoy mirando y No, estoy, bueno, acá la verdad que no conocía los sistemas. creo que es la última filmina esta. Bueno, acá hay un poco el diagrama del esquema, digamos, donde puede verse en amarillo el ingreso de aire no acondicionado y el egreso en rojo o en fucsia, el egreso del aire viciado, digamos, ¿no? Que no es solamente de las cocinas y los baños, sino de todos los ambientes, porque el aire viciado de CO2 de un lugar donde, por ejemplo, hay 5 personas de repente, no deja de ser un aire viciado. Por ahí el aire de las cocinas y los baños tienen olores, pero también tienen alto contenido de humedad. Eh, Así que la renovación hace que, bueno, un poco se pueda regular el contenido de humedad, como habíamos dicho anteriormente. Eh, Hay sistemas muy sencillos, muy simples. Este es un sistema más complejo, pero son sistemas de 1.500, $2.000 el equipo, o sea, tampoco es una cosa muy cara para una casa que se busca una eficiencia alta. Sí, Eh, sí. Así que bueno, más o menos estas son las cuestiones. No sé si querés concluir con algo. No, creo que ha sido bastante completo y sobre todo dándole este enfoque que tiene que ver directamente con el SIP, porque a mi criterio es necesario que seamos un poco más técnicos para poder trabajar con una herramienta mucho más potente como es el SIP, ¿no? Que nos obliga a repensar desde la orientación para hacer buen uso de toda esa aislación y todo el ingreso del calor que vaya a ir para poder controlarlo, pero también regular esta ventilación y poder controlar también estas renovaciones de aire o estas infiltraciones a través de nuestras aberturas también que terminan armando, en definitiva es como definitivamente es, ¿no? Es un gran cálculo energético el cual tenemos que poder calibrar y el SIP nos pone un poco en el centro de la escena, me parece, como proyectistas, como constructores, desde un primer momento. Sin duda, porque aparte fue un poco el SIP nació para poder lograr mayor eficiencia energética que el entramado de madera, logrando superficies más amplias de aislación térmica, pero sin dejar de tener en cuenta todos los aspectos físicos, termodinámicos o sea, y proteger ese envolvente de manera adecuada. Porque como dijimos, nada vale tener una muy buena aislación térmica si no se tiene una buena aislación hidrófuga, primero y fundamental, si no se tiene después una buena aislación al aire, a la entrada de aire, que es una cosa que en Argentina la hermeticidad no se tiene en cuenta. O sea, yo no he escuchado en debates en ningún lado que se hable de tema hermeticidad y es un tema importantísimo porque, por ejemplo, parámetros de Passive House no se logran con aislación térmica, se logran con hermeticidad, con ser exhaustivos en que no te entre nada de aire en el envolvente. Eso requiere también que la envolvente tenga, o que la casa tenga ventilación,
porque se contraponen un poquitito, ¿no? Así que, bueno, nada, esperemos que no haya sido aburrido, que haya sido didáctico y que, bueno, que despierten en los profesionales algunas cositas que por ahí no las tenían en cuenta, y para los que no son profesionales que hayan aprendido algo y que, bueno, y que se vuelquen a los paneles SIP porque es la manera de construir una casa eficiente, una casa con calidad de interior, y una casa para vivir mejor que un sistema tradicional. Así que, Y también Nahuel, cambiar la construcción, eso es lo que vos decías, ¿no? sí, Ese es, creo que el objetivo y cada vez más debería hacerlo, ¿no? Porque el cambio climático es algo que se nos viene día a día está para quedarse, sí, y ya no se puede mirar para el costado, exacto, así que es hora exacto. de tomar acciones. Exacto. Bueno, Nahuel, gracias por haber participado. Sé que te encanta el tema, así que espero que no te hayas aburrido con tanta cháchara. No, gracias por invitarme, Y bueno, estamos gracias en y contacto, aprendo. estamos todos los días en contacto, así que no hace falta despedirnos ni nada, porque estamos siempre consultando cosas. Así que bueno, buenas noches a todos, gracias por haber participado, bueno, y estamos viéndonos seguramente pronto. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.